Jóvenes, buenos días. Empezamos entonces el tercer bimestre con este tema que es importantísimo, que son analogías, segunda parte. Ya habíamos estudiado las analogías, habíamos hecho los conceptos, habíamos hecho un pequeño concepto, habíamos hecho de repente unos ejercicios. Ya, lo que vamos a hacer ahora es básicamente desarrollar los tipos de analogías que existen dentro de este tema, ¿no? Y te presentaré algunos ejemplos para que lo tengas en cuenta, ¿no? Y bueno, te invitaré también a que desarrolles tu libro, ¿ya? Y simplemente es reforzar lo que ya habíamos hecho anteriormente. O sea, vamos a estudiar ahora los tipos de analogías. Ya, como te lo había dicho anteriormente, las analogías es el culmen de la RB, ¿no? De razonamiento verbal. ¿Por qué culmen? Porque encierra todos los temas que nosotros hemos estudiado anteriormente: sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, campo semántico, familias de palabras. O sea, todos los temas que nosotros hemos relacionado, que hemos estudiado anteriormente, perdón, están relacionados en analogía. Entonces, por eso se dice que las analogías es los ejercicios principales o los ejercicios modelos dentro del razonamiento verbal. Entonces, pues, sin más que decirte, pues pasamos rápidamente a lo que es el desarrollo de las analogías. Te voy a explicar rápidamente un cuadro sinóptico, un mapa semántico que tú también tienes es un cuadro sinóptico, disculpa, que tú también tienes en tu libro. ¿Listo? Es básicamente los tipos o cómo están divididos los tipos de analogías. Entonces, pues, tipos analógicos más usuales tenemos dos tipos, dos grandes grupos, que son los semánticos, que básicamente son analogías que se definen por el significado, ¿ya? Y tenemos los lógicos, que están relacionados básicamente por las características del objeto, del ser, del ente, ya las características y algún elemento que le pueda corresponder. Básicamente puede ser una parte, puede ser de repente una característica física, puede ser una característica interna, puede ser, no sé, puede ser diferente característica. Entonces, pues dentro de lo semántico vamos a encontrar tres principales, hay más, pero hay tres principales, vamos a ver: sinonimia, antonimia y género-especie. ¿Listo? O sea, como ya te decía, está relacionado a lo significado. Dos palabras que son sinónimas se hacen para análogo, igualito. Dos palabras que son antónimas se hacen para análogo, igualito con género-especie, ¿no? Un, un nombre genérico a un animal, ¿ya? Y una especie, un nombre particular para ese tipo de animal. Básicamente con los animales. ¿Listo? Y dentro de los lógicos, solamente te he puesto algunos. En este caso, te estoy presentando 8 casos, pero te puedo decir que los ejercicios de analogía pues son un montón. Son un montón de tipos. O sea, no es que los 8 no solamente vamos a practicar. Dentro de los ejercicios vamos a encontrar otros más que te vas a dar cuenta que tienen sí, diferentes características. ¿Ya? Entonces, solamente estos 8 para que puedas más o menos ir viendo, ¿ya? Ir viendo cuáles son, cómo son. ¿Listo? Por ejemplo, parte todo es la parte de un todo. ¿Ok? Por ejemplo, yo te puedo decir, este carro, que es un todo, la parte puede ser la llanta, puede ser el motor, puede ser el timón, puede ser los asientos, puede ser, no sé, la carrocería, puede ser el radiador. ¿Te das cuenta? O sea, es parte de un todo, o sea, es la fracción de un general. ¿Listo? La evolución, lo que fue anteriormente y lo que es ahora en la actualidad. Por ejemplo, alquimia, química, es una evolución. La alquimia era pues el estudio, o mejor dicho, poner en práctica ya los fenómenos químicos que podían estar en la naturaleza, utilizar los elementos, mezclarlos y experimentar. Eso era la alquimia. La química más bien es el estudio previo de todos esos elementos antes de ponerlos en práctica. Entonces ahí ha habido una evolución, ¿no? ¿Listo? Igualito podría ser, por ejemplo, eh, no sé, electrónica análoga y ahora electrónica digital, por ejemplo, no sé, es una evolución, ¿no? ¿Cuál es la electrónica análoga?
pues los circuitos pues que habían antes en las radios, en las televisiones, perdón, televisores, en las primeras computadoras. Eso era, pues, era una electrónica análoga, ¿no? Pero ahora la electrónica ya es digital, ¿no? Tienes una computadora basado en códigos binarios y tanta cosa más. ¿Listo? Muy bien, tenemos también otro lógico, materia-producto. Normalmente esto es materia prima, es llamado también materia prima y producto final. Es decir, tienes la materia prima y tienes el producto final. Por ejemplo, materia prima, algodón, producto, tela o un polo, por ejemplo. Entonces tienes la materia prima, o sea, la materia original y el producto final que nace de esa materia. ¿Listo? Puede ser también uva, vino, uva pisco, por ejemplo, cebada, cerveza, por ejemplo. Está bien, leche, queso. Entonces tienes la materia prima y un producto final. ¿Listo? Muy bien, carencia es un paranálogo que consiste en que uno de ellos muestra la carencia del otro. Por ejemplo, dolor, anestesia. Es decir, si no hay anestesia, va a haber este dolor. Entonces, si no hay carencia de anestesia, va a aparecer el dolor. ¿Te das cuenta? Entonces, este de acá es un poquito más rebuscado, este tipo de analogía, pero es importante que lo tengamos en cuenta también. ¿Listo? Por ejemplo, enfermo, salud, por ejemplo. La carencia de salud es la enfermedad o el enfermo en este caso. ¿Listo? Semejanza, básicamente es un parecido físico entre dos objetos. ¿Listo? Por ejemplo, te puedo decir lapicero, pincel, por ejemplo. Es una semejanza física entre los dos. Ambos son largos y son delgados. Entonces es básicamente. En estos tipos de analogías tengan en cuenta, por favor, semejanza, es básicamente semejanza. No se puede aplicar a personas, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes decir un flaco, un viejo, un joven, ¿no? Es muy difícil. ¿Ya? Más básicamente esta comparación, semejanza entre dos objetos, ¿ya? Es medio, es feo estar comparando dos personas, ¿no? Uno es más flaco, otro es más gordo, o sea, por educación, por norma también eso no se hace. Entonces, pues, normalmente se utiliza más en objetos. ¿Listo? Simbolismo es básicamente que un objeto tenga el significado de un valor o de algo negativo. Por ejemplo, la calavera, símbolo de peligro, símbolo de muerte también en algunos casos. Eh, la paloma, símbolo de paz, por ejemplo. Entonces es más o menos el verde, símbolo de esperanza, por ejemplo. Entonces es básicamente es un objeto que tenga el simbolismo de algo negativo, de algo positivo. ¿Listo? Ser función, ¿ya? Tengan en cuenta que este detalle, ser función es, cuando se habla de ser, es una persona. Cuando se habla de objeto, obvio que es un objeto. Ahí tengan en cuenta la diferencia. Puede ser o también puede ser objeto. ¿Listo? Ahora te explico un poco la diferencia. A ver, el ser es una persona que cumple una función. Por ejemplo, profesor, enseñanza, por ejemplo. ¿Listo? El profesor te explica la enseñanza o te muestra la enseñanza. ¿Listo? Y, por ejemplo, si es un objeto, función, normalmente es un objeto que funciona por sí mismo. Por ejemplo, ancla, freno, frenar, un barco, frenar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estás ahí, está el objeto, está funcionando por sí mismo. Hay otro tipo que se llama objeto, instrumento, instrumentación, me parece, o algo parecido. Ahora lo vamos a ver en los ejercicios cuando hagamos en clase. Hay uno que he visto por ahí, ¿ya? Ese es diferente al de función porque es el objeto que la persona tiene que agarrarlo para que funcione, para que cumpla para que cumpla la función. Por ejemplo, el lapicero tienes que agarrarlo para que funcione, ¿listo? Para que funcione, ya el lapicero tienes que agarrarlo para que funcione, entonces pues es eso, ¿no? ¿Listo? Ahí hay una diferencia. Cuando hagamos los ejercicios en clase, te lo voy a explicar nuevamente eso, ¿sí? Me haces acordar, por favor. Objeto, lugar, ¿sí? El objeto que le pertenece a un lugar específico. Por ejemplo, libro
librero, por ejemplo, o también puede ser de repente, no sé, papel, papelera, ya te das cuenta, o sea, el objeto que le pertenece a un lugar. O también puede ser de repente escritorio o oficina, por ejemplo. Ya está básicamente relacionado en eso. Entonces, son algunos tipos de analogías, ya hay más, ¿sí? Yo te invito a que puedas investigar y que puedas descubrir cuáles son otros, ¿sí? Como ya te decía anteriormente, también los tipos analógicos, dice, son, básicamente están basados, básicamente están relacionados a la capacidad productiva y creadora del evaluado. ¿Listo? Muy bien. Vamos a tres ejemplitos rapidísimo. Ya, en el primer ejemplo está Biblia Cristianos. Ya es un objeto relacionado a un grupo de personas. Ya. La respuesta en este caso sería la A. ¿Por qué? Porque la relación analógica es objeto-agente, por ejemplo. Muy bien, objeto-agente. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos, así como el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Listo, ahí está. Tan sencillo como eso. Talmud no, Talmud no es de los hindúes, Talmud es de los judíos, los hebreos básicamente, judíos, perdón, judíos, ya hebreos es la gentilicio, ya los, el Talmud es de los judíos, ya. Meditación, pues no es ningún libro del budismo, ¿no? La naturaleza, el shintoísta tampoco, los rollos de los judíos, bueno, los rollos de los judíos no, de los judíos más básicamente son sería el Pentateuco, debería ser ahí. ¿Listo? O el Antiguo Testamento, último caso, ¿no? Pero no es los rollos. ¿Listo? Muy bien. Es la respuesta a Corán musulmanes. El ejemplo 2, ya tenemos locuacidad, mutismo. Hay una relación analógica de antonimia acá, ya, por lo tanto, tendríamos que buscar también una relación antónima. Entonces, pues, la respuesta en este caso sería la A, temeridad, prudencia, ¿no? La locuacidad es semánticamente contraria al mutismo, así como la temeridad es contraria a la prudencia, básicamente eso. ¿Listo? Ahí ves los otros ejemplos, te vas a dar cuenta que no hay antonimia, ¿no? Riqueza, elegancia, no tiene nada que ver. Ignorancia, cultura, ya, pero la ignorancia sería con sabiduría o con saber, ¿no? No necesariamente con cultura. Una cultura no necesariamente tiene que abarcar la ignorancia, no. Va a haber personas que sean ignorantes en un tema, pero que sean cultas en otro, o sea, que sean cultas de manera general. ¿Listo? Puede ser. Ya, precocidad, ingenuidad. No, en este caso sería la precocidad, pues no necesariamente, o mejor dicho, son antónimos, pero no necesariamente son antónimos directos como locuacidad como autismo. Ya, la ingenuidad, un precoz puede ser ingenuo también, obvio, puede ser ingenuo, o sea, hace las cosas porque ignora, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no necesariamente van a ser antónimos directos. Ingratitud, odio, no son antónimos. ¿Sí? Gratitud sería el antónimo directo. Entonces, ahí a tener en cuenta eso. ¿Listo? Y en el ejemplo 3 ya, parlamentario escaño es el agente que le está en su lugar. Entonces, ahí tendríamos que ver con la respuesta es la D, espectador, butaca. ¿Ya? Palco, hincha, no necesariamente, bueno, en este caso está al revés. Si queríamos ponerla fácil, ¿no? Está al revés. El hincha en el palco, ahí sería. Presidente país, no. Jugador estadio tampoco. Cineasta escenario, menos, ¿no? Entonces, tendríamos que, tendríamos que ir viendo, ¿no? La relación analógica es agente el lugar, el parlamentario está en el escaño, así como el espectador en la butaca. ¿Listo? Nada más, pues. Entonces, pues, es básicamente los tipos de analogías que hemos estudiado el día de hoy. Ya en la clase estaremos desarrollando los ejercicios y también estaremos reforzando un poco más las clases, o mejor dicho, sí, las clases de analogías que podamos encontrar. Muy bien, pues, nos vemos en clase. Ya estudia, investiga y te deseo lo mejor en ese tercer bimestre. Ya, a propósito, antes que me olvide, desarrollate la página 98. No habrá evaluación esta semana, solamente dejaré una tarea para que vayamos avanzando en Alexia y me lo mandas por la plataforma pues de la Alexia y ya te lo estoy revisando y será tu primera nota del tercer bimestre. Muy bien,
Suerte. Nos estamos viendo en clase. Chao, cuídate.